Muchas gracias por vernos. Aquí estamos, no sé si estamos a punto de cantar algo o de que nos hagan o que nos torturen. Bueno, cualquier Una de las cosa, dos cosas pasa con da, estas luces. da igual. Bueno, yo también quiero hacer los agradecimientos. Empiezo yo. Voy a hacer también los agradecimientos que ya se han hecho, pero creo que es necesario volver a hacerlo. A Santiago y a Fernando, que son mis historiadores de cabecera, como mi médica de cabecera, ellos también. A Amelia y a la Fundación Rosa Luxemburgo. Y a este espacio en el que estamos, a Ángel Galindo, que creo que se ha ido, pero que está ahí y que auspicia ahí con su fuerza creativa que estemos aquí, todas y todos y todes. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy para mí es un día un poquito especial porque yo he venido a esta cárcel muchas veces. No sé si muchísimas. No tantas como yo. Pero no tantas como tú, no. Yo he venido sobre todo, es lo que iba a decir, después que tú. Ah. Y entonces yo, igual que si hubiese estado aquí hoy Alicia, la hija de Palmira, somos hijos de expresas. Y entonces nosotros hemos venido aquí, ya una vez que se abrió el memorial, y yo tuve la posibilidad de reconocer muchos elementos de la cárcel, pues los recuerdos de mi madre y de la suya, y de las mujeres que nos criaron, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero realmente, de todas las personas que estamos aquí, incluso de los grandes conocedores que conocen mucho más, Santiago conoce mucho más esa cárcel que la conoceré yo nunca o que la conocerá nunca José, pero realmente, de toda la gente que está hoy aquí, la única persona que estuvo en estos momentos históricos en la cárcel es él. Y para mí es un momento particularmente emotivo, no para ponerme a llorar, porque nosotros no somos de llorar, somos divergentes en todo. En todo. Y entonces le salimos mal a nuestras madres y Sí. entonces, ya que somos resilientes. Hemos sido rebeldes desde el principio. Hemos sido rebeldes y entonces no vamos a llorar. Pero es verdad que es una cosa extraordinaria el que haya venido aquí y haya podido rememorar, porque la última vez que él estuvo aquí, si las fechas no nos juegan malas pasadas, fue el Día de Reyes, el 6 de enero de 1956. Él todavía no había cumplido 7 años. Y porque el día 20 de abril de 1956, las presas, su madre y la mía, y las otras, el resto de presas, ya no eran tantas, unas pocas decenas, fueron trasladadas a la cárcel de Alcalá de Henares. Y ese día es un día importante, el 20 de abril, por muchas razones. Será importante porque es el día del cumpleaños de mi madre, y entonces me acuerdo bien. Es importante también porque el 20 de abril de 1963, bastantes años después, su madre salió en libertad, cuando él ya era un cumplidito adolescente. Porque, pese a lo que decían las malas lenguas de que iban a matar al pobre niño, pues el niño salió bien lucido, como podéis ver. Quiero decir, no le mataron. Entonces pero por casualidad. Bueno, pero no porque de momento te criaste bien. De momento le tiraron una bala a mi madre y casi y luego casi después la huelga de hambre, pues vamos. Te dio energía tanto. Estoy aquí gracias a que el caudillo dijo, este tiene que nacer y va a nacer. Este va a nacer aunque sea lejos. Y ese día, además, el día que salió su madre, se encontró con que en la cárcel de Alcalá de Henares, la que ella salía esperando que, al menos mi madre, porque ella, vivimos juntos, de hecho, en la misma casa, estaba esperando y no había nadie en la puerta. Había mandado a un taxista del PC, a un taxista del partido, que la metió en el taxi y le dijo, no te puedo decir lo que ha pasado. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí no hay nadie. Y es que ese día habían fusilado a Julián Grimau. Entonces todo, fue un día emblemático. Sí. Bueno, antes de que nosotros nos pongamos a hablar y que yo te haga preguntas y nos cuentes cómo ha sido tu día de hoy antes de convertirte en una estrella de la televisión, esas cosas, me gustaría contar un poco, porque me parece una historia muy ilustrativa, la biografía de María Blázquez del Pozo, de Mari. Nosotros compartimos madres porque él se crió conmigo hasta que su madre murió y yo con él, ahora veremos alguna foto, y porque su madre fue mi madrina. Yo no estoy bautizado, que para la época también era un hito no estar bautizado, que no existía, era obligatorio, pero su madre fue mi madrina del arca y para mí es la madrina. Y compartimos muchas vivencias
y yo muchas vivencias que tienen que ver con ella, ¿no? Y yo creo que es importante declararlo. Me gustaría que se pudieses poner la presentación que te di antes. Bueno, déjala aquí. Ay, espérate, que voy a... Es aquí que le doy yo para adelante. Esta es mi madre. Lo que quería rescatar es que estas mujeres, a mí a veces me preocupa también, antes lo estábamos hablando, de cuando uno recupera la memoria de estas mujeres, es inevitable que al tratar de reflejar la verdad, de que haya justicia, de que haya una posibilidad de reparación, este acto de hoy es una reparación, solo las tildemos como aquellas presas políticas, aquellas víctimas del franquismo, aquellas mujeres que se vieron sometidas a una situación inusitada, inopinada, no elegida, que las llevó a decenas de años de cárcel. Pero estas mujeres eran mujeres que estaban viviendo en la vida normal, igual que nosotras y nosotros vivimos ahora. Es decir, que, y digo igual que nosotros y nosotros vivimos ahora, porque además ellas fueron mujeres comunistas, pero también mujeres republicanas. Y tuvieron, durante la etapa breve pero luminosa que supuso la República, la posibilidad de un cierto ascenso social. Esta es una foto de mi madre, que aunque parece que tiene 80 años ahí, bueno, 40, sin embargo tiene 20. Y está ya con nombre supuesto porque está clandestina, pero es esa mujer. Soy yo el que tengo que darle la siguiente. La siguiente es Mari. Esta foto es una foto... Mari, frente a muchas mujeres, la habréis visto ya ahí, aunque las fotos no son muy favorecedoras y porque nuestro canon de belleza además ha cambiado, pero Mari Blázquez era una mujer extraordinariamente bella. Era una mujer muy guapa. Todo el mundo lo ha reconocido siempre y ella misma decía que para ella había sido un hándicap. Era una mujer de pelo castaño claro, de ojos muy claros, y aquí, esta es una foto de un carné falso que está en el archivo militar de La Coruña y que nosotros hemos sacado de ahí, y es un carné que ella tiene un nombre falso. Y bueno, ella se llama en realidad María Victorina, eso después la favoreció. Y bueno, quiero reflejarla como la mujer que era, una mujer que estaba en su época. Voy a poner una foto más de otra mujer que ya se ha puesto aquí. Esta es Josefina Amalia Villa, y esta también es una foto previo a su paso por la cárcel, la clandestinidad, la cárcel, etcétera, etcétera, y que también refleja a esa estudiante que estaba en Salamanca. Quiero decir que entendamos que eran unas mujeres que en aquel momento habían elegido formas de hacer cosas. Y yo creo que aunque es verdad que fueron víctimas, es también cierto que fueron mujeres que optaron cuando pudieron siempre. Y por tanto ejercieron el goce extraordinario de optar frente a mucha gente que no pudo, que no quiso o que no tuvo la posibilidad por miedo o por otras circunstancias. Entonces yo creo que es importante reflejarlo. Y Mari es una mujer que nació en el 1918, y con 16 años se afilia a la Juventud Comunista, y ella en los últimos años procede de una familia pobre que además vive en el norte de la ciudad de Madrid, pero opta a ciertos estudios y empieza unos pequeños estudios de enfermería que no culmina. Se moviliza durante la guerra, ya la movilizan, hace labores de apoyo político, pero sobre todo la movilizan para acompañar a batallones internacionalistas. Y ella está fundamentalmente durante los 2 primeros años de guerra en el hospital de Tablada, que todavía existe, está en Guadarrama, apoyando a la brigada Dabrowski, que es una brigada internacional, constituida por polacos y alemanes fundamentalmente, y ella por eso reflejaba muchas veces que ella sabía unas cuantas palabras alemanes que le habían enseñado los muchos chicos que la pretendieron allí. Y ella trabajó, y también muy a gala, con el ahora famoso, entonces no, con el doctor Sangre, con el doctor Norman Bethune, que es, como sabéis, el primer médico que hizo transfusiones en la historia, las hizo aquí en la Guerra Civil, fue particularmente famoso después en la desbandada de Málaga, y ella trabajó con Bethune durante la guerra haciendo transfusiones. Esta mujer, que era una mujer de una familia muy pobre, su hermana Eustasia, que crió a José, era una mujer que era trapera, y es una familia que era trapera, pues, sin embargo, digamos, pudo hacer un ascenso social que correspondía con la época en la que estaba y con su propia militancia. Ella, de hecho, en el último Comité Provincial de Madrid
en el que cuando cae Madrid, forma parte de ese comité provincial, del que también forma formalmente parte Dolores, y ahí coincide con gente que después ha sido conocida, como Pilar Buena, una de las menores, que era una mujer también de Peña Grande, o con Elvira Albelda, una mujer que se fugó luego de la cárcel de Ventas, que ahora hemos encontrado a su hija, en fin, una larga historia, que era concejala de Valencia y de Alicante, y que, sin embargo, en aquel momento estuvo en el Comité Provincial de Madrid, con más gente. Ella en aquel momento, además, es la novia de un dirigente de la Juventud Socialista Unificada, de Villalobos, que es el hijo a su vez de un responsable de reforma agraria de Faustino Villalobos, y tiene con Villalobos una relación de tal manera que, y también eso quiero destacarlo, yo me acuerdo de las frases de Tomasa, de Tomasa Cuevas, con la que ella también coincidió en la cárcel, cuando decía, hombre, nosotros teníamos novios y con los novios pues nos acostábamos con ellos. Y eso que ahora nos parece una cosa muy normal, en el año 38 no era tan normal. Digamos, ese ejercicio de libertad sexual que hicieron también corresponde con una manera de entender el mundo. En ese ejercicio de libertad sexual, con Villalobos, que fue fusilado después en el año 45 por el caso, expediente emblemático de la resistencia antifranquista, el del Fortín de Alcalá de Henares, se quedó embarazada y tuvo una niña. Pero esto ¿cómo ocurre? Villalobos es detenido muy pronto, el 14 de abril del 39, es decir, muy pocos días después de la guerra, y ella es detenida, él es llevado a una checa, la checa de Bellas Artes, y ella, que va a verle, les pone en liza, ella está viviendo con él en la casa de la familia Villalobos, que vivía en Ventas, y es detenida el 20 de mayo. Ella es detenida el 20 de mayo, la llevan también al cuartel de Bellas Artes, la torturan de una manera salvaje. Mari sufrió muchísimas torturas en sus distintas detenciones. Aquí la torturan de una manera salvaje, la torturan mucho y además la queman los pechos, en fin. Y ella la queman los pechos, que la duele muchísimo, y además ella no entiende cómo le produce esa inflamación. Esa inflamación era que estaba embarazada. Estaba embarazada de una niña que nació en enero. Ellas después la trasladan a Ventas, y esa niña nace, Mari, la hermana de José, que ya ha muerto, nace Mari Villalobos, nace en enero del 40 en la cárcel de Ventas. Muchos de los niños y niñas que nacieron en Ventas en los años 40, sus madres, con las criaturas, fueron trasladados a la prisión de Durango, que como sabéis era una prisión que estuvo durante años dedicada a mujeres que tenían hijos y donde, por cierto, ha habido muchas desapariciones. A Mari la dicen, y así ocurre, que la van a trasladar a la cárcel de Durango, pero Villalobos, que estaba preso, expuesto en libertad, y ella, antes de ser trasladada, cuando se produce el juicio y condenada a 7 años, saca a la niña con su padre. Y es ella trasladada sola a Durango, sin la niña, lo cual fue una maravilla, porque esa niña probablemente si no hubiera muerto como tantos niños que murieron en Durango. En Durango conoció a Tomasa Cuevas, que estaba en ese momento presa en Durango. Ella está hasta el 40, ella sale de ahí, está ahí durante un par de años, vuelve a Ventas y sale de la cárcel en el 42, y en el 43 el partido la manda a Galicia. Y la manda a Galicia para hacer labores, antes ha nombrado al padre José Santi, a hacer labores que tenía que ver fundamentalmente con organización urbana y con la llevanza del periódico que se llamaba El Guerrillero Comunista en Galicia, o sea, no labores meramente de apoyo, con el que era ese maestro, José Gómez Galloso, que era el secretario general del Partido Comunista de Galicia. Entonces ahí se constituye un un cuarteto de gente. Seoane, que es el jefe del ejército del grupo guerrillero, que llega a tener 1.600 personas trabajando, es decir, en la montaña gallega, ¿no? Con su compañera Fina Cudeiro, que está también en Segovia, y Mari con José Gómez Galloso. Aquí vamos a hacer alguna diferencia. José Gómez Galloso es un hombre que había vivido bastante y había tenido pues más hijos por el mundo. Y entonces él era, bueno, el prototipo de un hombre
alto y guapo, como su hijo es, y inteligente y seguramente con sabrosura. Y él tenía una esposa oficial, Conchita, que vivía en La Habana, porque él venía de La Habana, había tenido otra relación en Cataluña, y su esposa oficial, y así murió, y así está puesto en todas las exequias habidas y por haber, pues fue Conchita, con la que tiene un hijo que también se llama José, como su padre. Fruto sin embargo, de la convivencia o de lo que fuera, desde el 43 hasta que les detienen en el 48, Mari y José Gómez Galloso establecen una relación. Y en esa relación, igual que había dicho ella en el 38, obviamente no solamente rezan las margaritas ni leen el Capital, sino que ocurren algunas otras cosas. Entre otras cosas ocurre esta criatura. Esta criatura, sin embargo, para que esto ocurra, a ellos les detienen en el 48 extraordinariamente en un thriller. A ellos les detienen, en realidad, ellos han quedado la pareja ha quedado con Seoane y con Fina en un momento determinado, llegan al lugar, se dan cuenta que no están, salen corriendo, van inmediatamente a una casa que es una casa de señuelo, que tenían señalados en caso de duda, suben por las escaleras, ellos tenían la llave de esa casa, entran en la casa, una vez que entran en la casa inmediatamente empiezan a aporrean la puerta y es la policía llega a buscarles. Entonces cuando llega a buscarles la policía, Mari, que era una mujer no solamente muy guapa, sino una mujer alta, vigorosa y muy valiente, se coloca en medio, su compañero detrás, ella se coloca en medio y el compañero sale detrás de ella, sale por detrás de ella hacia las escaleras. La policía dispara y a quien da es a Mari. Y la dispara un tiro en el estómago. Ese tiro en el estómago que ella confundió después y era un embarazo, pero era un tiro. Ella tiene un tiro en el estómago del que nunca fue operada. Tenía un tiro en el estómago. Al mismo tiempo, él sale por las escaleras. Este es él. Él sale por las escaleras y le dan un tiro en el ojo. Este cuadro, que hace otro miembro de su expediente, el doctor Bartrina. Bartrina fue un hombre muy interesante, un médico con mucha raigambre, que además era pintor, acabó sus días murió en la cárcel de Burgos, y en el expediente, él no es fusilado ni agarrotado, él hace este cuadro del último minuto. Se produce el juicio en La Coruña. El Partido Comunista en aquel momento, estamos en el año 48, todavía es el momento en que hay una cierta esperanza de que las fuerzas aliadas puedan entrar aquí y sacar a Franco, hace una enorme movilización por Seoane y Galloso, y trata de movilizar, y se moviliza de tal manera que en el juicio asiste gente de fuera, asisten periodistas en el juicio de La Coruña, y ellos pueden hablar. Y además se consigue un largo cancionero, vosotros sabéis que es perfectamente quién es Rafael Alberti, que tiene un famoso libro que se llama Coplas de Juan Panadero. Las coplas de Juan Panadero están dedicados a José Gómez Galloso. Sangre de Gómez Galloso, sangre pura, sangre brava. Ese poema es el poema que Alberti dedicó aquí al padre de este niño. Entonces, y en el juicio, después sale todo, él hace las cartas de despedida y hace las cartas de despedida como se debe, como debe un gitano legítimo. ¿A quién le dedica la última carta de despedida? A su mujer legítima que está en La Habana. La penúltima, porque la última, ¿a quién se la dedica? Hombre, a la secretaria general de su partido, a Dolores Ibarruri. Y le dice, Dolores, yo por ti, y además quiero que se cuide mucho a mi esposa, pobre Conchita, en fin. Hablábamos del patriarcado antes, ¿no? Entonces, y ahí está Mari en el mismo juicio. Ellos no se logran volver a hablar. Sin embargo, Bartrina hace este dibujo, y este dibujo es la única expresión final de amor que Mari podía haber recibido de su compañero. Porque dice aquí, a mi adorada Mari, compañera y camarada de la que tanto aprendí y cuya última lección de amor y firmeza llena de satisfacción y orgullo los últimos días de mi vida, con el amor eterno de José Gómez Galloso. Lastimosamente, Mari no recibió nunca este dibujito. Nunca lo recibió. Este dibujito está en el archivo del PC. Qué lástima, porque no lo vio. Nunca lo vio. Solamente supo que se había hecho y supo que estaba dedicado a ella. A él no está claro, porque no hay manera de que la historiografía se ponga claro si a él y a Seoane les agarrotan o les fusilan en el campo de la rata de La Coruña,
están ahí enterrados y tienen un bonito monumento, dicho sea de paso, en el cementerio, que está muy bien. Y ella es trasladada a la cárcel de Segovia. Y a la cárcel de Segovia llega embarazada. Ella ha estado en enfermería, no le han quitado jamás el tiro, jamás la operan y llega embarazada a la cárcel de Segovia. Ayer hablábamos, dice, pues si no llega a ser porque la detienen, a lo mejor ese niño no había nacido, porque ella hubiese hecho, sin necesidad de seguir los postulados de Ayuso, la posibilidad de irse a algún sitio y desprenderse de esa criatura. Pero no ocurrió. No ocurrió y aquí estamos todos. Entonces, y ella llegó y efectivamente llega, es una mujer. Era dura tu madre, Sí, era una mujer sí. dura, una mujer para bien y para mal, pero probablemente dolorida por el hecho de estar embarazada, de estar en Segovia, su marido muerto, su compañero muerto, en fin. Y llega y se encuentra con... Hay una de las fotos, hay una foto que ha mostrado antes Santi, en que ella está en un taller y ella está embarazada de él en ese momento. Y se produce la huelga, porque ella llega en noviembre y se produce la huelga de hambre. Y ella efectivamente la huelga de hambre dice que hace la huelga de hambre y efectivamente le hacen muchísimas... La chantajean diciendo cómo puede ser la poca humanidad en medio de la huelga, pero ella hace la huelga hasta el final, hace la huelga como todo el mundo. Y era una mujer poderosa y tampoco sintió, frente a otras que lo pasaron tan mal, tampoco ella reflejó un particular decaimiento, dentro de que todas estaban muy mal. Pero entonces sí la dicen algo extraordinario y es, vale, pues entonces vas a parir aquí. Vamos a traer aquí una comadrona y vas a parir en la cárcel de Segovia. Que es un castigo, porque aquí no hay medios para que pare. Lo que pasa es que ella sale de cuentas y no se produce el parto. Y entonces se asustan y la mandan a la maternal. La mandan a la maternal de Madrid. a Madrid, a Ventas, porque ya la maternal estaba a Ventas con la nunca suficientemente famosa María Topete, un personaje que os recomiendo para que lo veáis en vuestros ratos libres por la noche, y que son esas fotos que ha mostrado, que también, esa foto que he mostrado antes y esta foto, que son ya habiendo nacido en Ventas. En Ventas, sí, sí. Entonces, en Ventas nace en marzo de 1949, ella ha llegado pocos días antes y ella llega además con una falta muy grave. ¿Por qué? Porque ha participado en la huelga de hambre de Segovia. Esta falta le costará. Y entonces, ella está en ventas y está en ventas todo lo que arrastra. Le dicen que le dejan 12 meses en ventas, pero ella está con su niño 17 meses amamantándole. La gracia es que puede amamantarle durante 17 meses y entonces a los 17 meses ya dicen esto se acabó. José sale con la hermana de Mari, con Eustasia, con quien se cría, y Mari es trasladada en castigo a la prisión de Málaga. Lo cual supone un doble castigo, porque esto era el mismo extrañamiento que le ha gustado practicar a todos los gobiernos, incluidos los de la democracia. Y es poner a los presos en general, cuanto más lejos posible, a los presos políticos en particular, de las familias. ¿Por qué? Porque la familia de Mari de ninguna manera puede ir a Málaga a atenderla, y mucho menos para ver a su hijo. Y ella pasa año y medio en Málaga, castigada, vuelve con una pleura, con una pleuritis, y gracias a la pleuritis regresa, sorprendentemente coge una pleuritis en Málaga y la traen a Segovia. Bueno, estas cosas. Y regresa a Segovia pues en el año 52, que él ya puede empezar a venir, que ya es un niño de 3 años o 4 cuando empieza a venir. En el Día de la Merced del año 1953 o 54, no me acuerdo, hay un plante. Llegan los niños, hay un plante. Las presas han disminuido muchísimo. Hay un plante, probablemente también provocado porque la relación con las presas comunes es muy complicada, porque hay que añadir algo que se producía, digamos, para explicar también todo el contexto de la mala relación, de la brecha enorme con las presas comunes, que a mí me preocupa no solamente por la razón de género, sino que lo que yo he discutido ya siendo adulto yo y ellas, ancianas, cuando yo decía, pero ¿cómo podíais tener tanta lejanía de las mujeres a las que decíais representar?
que eran el puro precariado. Vosotros erais erais supuestamente su voz. Entonces eso que a veces es muy duro de decir, y también es importante decir que la relación con las comunes muchas veces les produjo chantaje, porque las comunes muchas veces, lógicamente, negociaban con la dirección de la cárcel, con las funcionarias, mecanismos que hacían la vida imposible a las políticas. Y eso era una dificultad. Lo digo también, no quiero justificar nada, pero que explica a veces el que hubiese un mecanismo de contención. Bueno, el caso es que hacen un plante, porque ha habido un problema en el Día de la Merced del 53 o del 54, no me acuerdo cuál de los dos. Ha habido un problema con los niños que se mezclaban efectivamente, como tú vas a decirnos ahora, los niños de las pruebas políticas con los niños de las pruebas comunes, y ha habido algo. Hay una foto aquí que voy a poner ahora con una bicicleta que había traído el doctor. Aquí hubo un famoso doctor Cañil, que fue un doctor maravilloso, que ayudó mucho a las presas y entonces que traía regalos para los niños, y algo pasó. En ese plante consiguen, porque las presas, en las celdas había 4 mujeres normalmente, estaban en 2 galerías, y consiguen que en las celdas estén solo 2. Por eso, en tu memoria, claro, la celda a la que tú llegas están solamente mi madre y la tuya. Sí, sí. Pero antes había habido 4, porque hay un plante en un Día de la Merced de uno de esos 2 años. Y yo quería contaros bueno, Mari, esta es la foto que a mí me encanta, esa es la bicicleta que el doctor del Cañil regaló de su hijo a ese niño, porque ese niño quería una bicicleta, y entonces y es una foto que me encanta. Y está también José, que es el niño de la derecha, ¿lo veis? Y bueno, a mí me parece preciosa esta foto. Estas son fotos que ya hemos visto. Estas también son fotos. Esta foto es de Alcalá ya. Esa es de Alcalá. Esta es Mari. Esta es de aquí. Esta es de aquí. Es la misma foto que he visto antes con mi madre, y aquí. Posiblemente esa es la última vez que yo entré aquí. Puede ser. Sí, posiblemente, sí. Y están muy guapos los dos, el niño moreno con la mujer rubia. Y aquí podéis apreciar que ella era una mujer muy atractiva. Esta foto la pongo, ya esto me da la gana a mí. Esta foto la pongo porque yo, la primera foto que tengo en la cárcel, en la vida, me la hicieron en la cárcel de Alcalá de Henares. No es esta. Ahora a mi madre se hubiesen llevado. Yo nací en el 10 de agosto y el 24 de septiembre mi madre tuvo la buena idea de ponerme en manos de esta criatura que en brazos, yo tenía un mes, me pasó a la cárcel de Alcalá para que su madre, que es esa señora que está ahí colocada, me tuviese todo el día. Desconozco cómo hizo con la leche, en fin. Esto, pues ahora lo veo yo como locurita, pero bueno, es así lo que pasaba. Esa foto, que también la tengo, no la he puesto, pero he puesto esta foto que es de unos meses después, esto es el Día del Carmen del año siguiente, donde este joven y guapo mozalbete ya está junto conmigo y con su madre. Sí, aquí es donde se aprecia que efectivamente va creciendo y se convierte en un adolescente. Esa fue la última vez foto que yo pasé en Alcalá, la última vez, porque además fue curioso porque no me dejaban, no me querían dejar pasar la funcionaria. Vamos, no era mala funcionaria, porque no me dejaba, no quería, dice, pero ¿cómo se les ocurre traer al niño con pantalones largos que parece un hombre? Y entonces no querían que pasase, entonces la misma funcionaria me subió los pantalones hasta la rodilla para que se fuese, para que se viese que no era un hombre, que era un niño todavía. Pues es este momento, que es Reyes del año 63. Que tú cumplirás 14 años ese año. Sí, yo cumpliría... 14 años en marzo. En marzo yo cumpliría 14 años, sí. Esa foto ya es en la casa que compartíamos, esto es en el barrio de Canillejas, en un barrio pobre. Su madre ya había salido en libertad, volvemos a ser los dos. Y esto ya es en libertad. Mari salió, como he dicho antes, el 20 de abril de 1963. Una fecha complicada. Inmediatamente se organizó, en fin. Atendió a su hijo, su hija se casó, la esperó para casarse, su hija ya era una joven. Hay que decir, de las cosas que nos han pasado, que su hija Mari, que fue una mujer que tuvo una vida difícil, estuvo en el reformatorio, creemos, de las Trinitarias de Marqués de Urquijo. Ella pasó allí 2 o 3 años. Quiero decir que esto es como una historia
donde podemos hacer grandes historias. Bueno, su hija esperó a su madre para que su madre fuese la madrina de la boda católica de su hija, y Mary se encontró, al poco de salir, un año así, se empezó a encontrar mal, bueno, encontró un bulto, etcétera, y finalmente la detectaron un sarcoma muy dañino, digamos, muy agresivo en la mama, que se la llevó por delante. De manera que ella murió el 15 de septiembre de 1965, murió en París, porque ella estaba emperrada en salir y en que se la iba a curar si salía fuera. Y entonces se intentó de todas las maneras, era muy complicado. Finalmente, ella a Tomasa Cuevas y a mi madre le dijo: yo creo que yo nunca he sido bien vista en el partido y que me he debido de portar mal, o así lo sienten, y no lo entiendo. No entiendo por qué no me sacan para curarme. Y entonces se pusieron mucho las pilas y le sacaron. El problema era el pasaporte. Y entonces el pasaporte había que sacarlo con un pasaporte falso, no era tan sencillo. Y fueron a pedir el pasaporte. Pero mira tú por dónde sacaron la partida de nacimiento de María Blázquez del Pozo, y se llamaba Victorina. Y entonces con ese pasaporte nos fuimos a Barcelona. Su hijo se quedó aquí, yo fui con mi madre a Barcelona y con ella, y a casa de Tomasa Cuevas. Su marido estaba en la cárcel, con mi padre, Miguel Núñez, y pasaron, eso se puede leer en lo que cuenta Tomasa Cuevas, pasaron la noche en blanco. Ella tenía el pecho destruido por la bomba de cobalto, en fin, y entonces pasaron la noche en blanco, y hasta que llegaron un coche que tenía que venir a buscarla para trasladarla a Perpiñán. Ella estaba muy mal. Pasaron la noche en blanco, pero bebiendo hasta casi emborracharse, esas tres mujeres, que seguían siendo esas mismas tres muchachas de antes, ¿no? Y la bajaron, y mi madre todavía le dijo a Tomasa: ¿tú crees que se va a curar? Dice Manoli: hoy la hemos velado en vida. Y así fue. Se fue en agosto y murió un mes después. No tuvo suerte. No fue una mujer con suerte, No. porque salió, y después de 17 años de cárcel, vivió año y medio. Quiero decir que no. Bueno, así es. No obstante, nos dejó mucha alegría, nos dejó a nosotros Sí, aquí. sí. Entonces, aquí me quería contar su historia porque me parece una historia emblemática de la historia de una mujer militante tan poco reivindicadas. Entonces yo creo que es importante, porque también vuelve a ser siempre una historia de alegría, una historia de construcción, una historia que te permite tener novios, tener hijos, y que los hijos estén aquí para contárnoslo. Y entonces, tú que no has venido aquí desde hace 69 años, ¿qué te ha pasado hoy por la cabeza cuando has entrado? Pues realmente no creas que me han pasado unas sensaciones o unas emociones muy... ha sido como intentar recordar, porque claro, piensa que también la última vez que estuve no había cumplido los 7 años, ¿no? Entonces es intentar decir, sí, ay, pues sí, efectivamente, lo primero que he reconocido ha sido la puerta de la entrada, la puerta de entrada, digo, sí, esto sí lo recuerdo. Y luego después, cuando tú me hablabas y me decías, no, aquí era donde os cacheaban, os registraban y tal y cual, digo, no. He visto lo que es al entrar, lo que es donde está la garita, que se ven Redonda. todas y digo, no, era después de aquí. Después de esto era cuando nos cacheaban y cuando ya nos metían para el patio, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas es lo que me ha venido a la cabeza. Tampoco, claro, piensa que tampoco... o sea, si lo piensas un poco la cabeza o intentas emocionalmente que te venga, pues sí, al final te viene algo, pero si no, piensa que para mí el entrar en la cárcel no era traumático. Eso es. Cuéntanos cómo era un día cuando No, entrabas aquí. para los niños que entrábamos en la cárcel, sobre todo los niños de los presos políticos o los sobrinos de las presas políticas, era un día de fiesta,
empezando desde por la mañana. Era una época en la que nosotros no nos llevaban ni a parque de atracciones, ni había nada de eso, vamos, ni había televisión, ni nada, ¿no? Entonces, pues, ese día te levantabas, sabías que era un día especial y te levantabas pronto por la mañana, cogías el medio de transporte. Yo entonces vivía en una especie de barriada cerca de la Abadesa de la Villa, y tenías que coger el tranvía hasta llegar, y luego otro tranvía, hasta llegar a la Estación del Norte, donde salían, y allí en la Estación del Norte era donde ya te juntabas todas las familias que venían, ¿no? Y claro, y era un viaje hasta que llegabas aquí, y ya pues era el entrar, el pasar, todo eso. Y sobre todo, los recuerdos que más tengo es sobre todo los días cuando pasábamos en Reyes, porque aquí se podían pasar 4 días al año. Eh, la Merced, como dices tú, la Merced, el Carmen, y luego se podía pasar el día de Navidad y el día de Reyes. Pero casi todos los niños veníamos solamente el día de Reyes. El día de Navidad no veníamos porque un viaje aquí, en aquellas épocas, para familias como eran familias obreras represaliadas, la mayoría no tenían trabajos, vamos, en familia no tenían trabajos de estar en una fábrica. El pobre que tenía un trabajo en una fábrica, aún así era muy explotado, pero es que en muchos casos ni siquiera era un trabajo que iban buscando constantemente. No tenían un trabajo de decir, bueno, sé que toda la semana o todos los meses tengo un sueldo. No, ni era eso. Entonces, el venir aquí era un gasto impresionante. Era pues como, para ser mira, como si dices, bueno, pues hoy en día, pues es que me voy a ir de vacaciones yo qué sé, a Berlín. Pues a lo mejor lo puedes hacer, una familia obrera lo puede hacer una vez al año y eso, ¿no? Porque no era solamente lo que te costaba el viaje, el tren, todo eso, todo lo que costaba, sino los paquetes que traías. Claro, todas las familias llamaban el paquete para pasárselo a los presos, porque eran la única forma de que se pudiesen alimentar un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues, y sobre todo en los días de Reyes era, claro, yo recuerdo que yo me levantaba en casa y primero tenía a los Reyes en casa. De mi familia, que me adoraba y que me quería mucho, ¿no? Y entonces luego corriendo, ni podía disfrutar de los juguetes, corriendo me iba, pero yo sabía que aparte de ir a ver a mi madre, es que iba a tener otros reyes allí, ¿no? Entonces, claro, encima luego, pues, la Navidad, para nosotros era una fiesta cuando llegábamos, ¿no? Sí que es verdad que como hijos o familiares o hijos de presos políticos, desde pequeños, siempre hemos estado acostumbrados a tener una doble vida, siempre. O sea, una cosa era lo que, lo que tú eras en realidad, y otra cosa lo que eras para el resto. Yo no podía decir, cuando los niños me preguntaban, ¿y tu papá y tu mamá? Yo decía, pues a mi papá murió en un accidente y mi mamá está en un hospital. Eso era lo que podía decir, porque en aquel entonces decir, además con la crueldad de los niños, decir que tu madre estaba en la cárcel era malo, encima decir que estaba por política, ya era mucho peor, porque bueno, eran pues, como diablos, ¿no? Entonces, pues estamos acostumbrados ya siempre a una especie de doble vida, con lo cual cuando entramos en la cárcel era, al entrar nosotros, lo que era el cachearte, aparte que estábamos más o menos educados dentro de cada uno, podía, y el entrar en la cárcel era lo que ahora se puede decir, cambiabas el chip. Y entonces sabías que ahí estaban las funcionarias, estaban no sé qué, y tú te comportabas y tal, porque había algo en ti también que te decía, puede si no pasar algo, pues pueden castigar o lo que sea. Y una vez que entrábamos, bueno, claro, una vez que entrábamos dentro del patio, eran
mis recuerdos, tanto aquí como más aún todavía en Alcalá, ¿no? Pero incluso aquí en Segovia, era, lo que sí que recuerdo es que las mujeres se abalanzaban sobre los niños. O sea, no ya las madres, sino las mujeres que estaban alrededor se abalanzaban sobre los niños porque, claro, es que solamente veían niños en dos o tres ocasiones y algunas de ellas, a lo mejor sus hijos no podrían ir a verlas, o si tenían hijos, no podrían ir a verlas porque vivirían a saber en qué circunstancias tendrían, ¿no? Entonces se abalanzaban y era algo, eso sí que yo lo recuerdo como que a mí me ponía frenético, porque, claro, se te avanzaban, te querían besarte y todo eso. Luego mi madre me adoraba, pero me regañaba porque yo llegaba un momento en que ya cuando ya tenía 5 o 6 años, ya yo las daba patadas, decía puta, 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 y les daba patadas porque me agobiaban, ¿no? Ese es el único recuerdo que tengo. Pero luego después, el estar dentro de yo, claro, estábamos tan arropados, porque además ellas, es lo que, igual que habéis visto en las fotos, que siempre están sonriendo. Una cosa era su vida interior dentro de la cárcel, como lo que tendrían que pasar, supongo, con las funcionarias, con la prisión. Pero para nosotros, aparte de la alegría que tenían ellas de vernos, para nosotros era, claro, nos arropaban completamente. O sea, era todo para que nosotros sintiésemos lo menos posible lo que era las penalidades de la cárcel. Claro, posiblemente a lo mejor si hubiésemos podido entrar con 14 años, pues a lo mejor ya habría habido unas conversaciones entre nosotros explicándonos que no todo era tan bonito, pero entonces era arroparnos todo lo posible. Entonces, pues claro, yo recuerdo que en Segovia sí que recuerdo que entrábamos, estábamos en el patio, de ahí yo creo que debía ser calculo sobre la 1 de la tarde, porque antes de las 11:30 o las 12 no entrábamos, que yo sepa. Y más o menos debía ser a la 1 y algo. Íbamos al comedor, porque ahí en Segovia sí que obligaban a que fuésemos al comedor. Teníamos que ir al comedor, pues nos ponían a todos, a ellas, a todos el rancho, ¿no? Nosotros, yo por mí, no comíamos el rancho porque ellas nos decían, no comas esto, que luego después, luego ya te damos la comida, pero esta comida es mala. Entonces luego después, cuando ya podíamos salir del comedor, yo ya subía a la celda de mi madre y entonces lo único que recuerdo la celda. Yo disculpaba con Miguel Ángel hace unos días porque me decía, no, las celdas eran de 4. Y yo decía, no, yo recuerdo, las celdas eran de 2, solo de 2 personas. Y me decía, no, eran de 4. Digo, pues no sé, ya me hace dudar, pero yo lo recuerdo como de 2. Porque claro, yo me sentaba en una cama y en la otra estaba, pues, comía como 4 cosas, ¿no? Y claro, y es porque mis recuerdos de las celdas, posiblemente yo ya tendría pues los 5 años, una cosa así, entonces sí que eran de 2, porque me ha dicho, dice, antes eran de 4, pero luego después fue cuando lo que él ha contado, de las huelgas, de todo esto, y entonces eran de 2. Entonces, pues yo recuerdo eso, pues estar en las celdas, metidos en las celdas, sobre todo en la época, claro, recuerdo el frío, yo también lo recuerdo, el frío, y eso que, vamos, aplicados con abriguitos, con todo ese, pero recuerdo el frío del patio, en las celdas, el patio, sobre todo, yo que debía ser, claro, en la época de Reyes, o, sí, bueno, la Merced quizás también, pero sobre todo en la época de Reyes, el frío ese que hacía. Y esa era un poco la sensación que yo os puedo contar de mi estancia en la cárcel. Eh, bueno, para nosotros era un día feliz, era un día muy feliz, posiblemente porque ellas lo hacían, porque fuese un día feliz. Siempre, sí que es verdad que siempre había algo como, y que algo, no cuidado con, no,
yo sí recuerdo frases como cuidado que viene la no sé qué, que era una de las funcionarias, ¿no? Porque también había, yo sabía que había funcionarias mejores y peores. Había funcionarias que eran como más... yo recuerdo así que me vienen de alguna vez alguna funcionaria decirle a mi madre, Mari, ten cuidado que luego viene fulanita, que era la otra funcionaria de ese, ¿no? Entonces, pues esos son un poco los recuerdos que yo tengo de esta cárcel de Segovia. Luego todo cambió cuando se pasó a Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, bueno, la mecánica era un poco parecida, solo que ya no eran celdas, ya en Alcalá de Henares eran pabellones en donde eran camas. Sí que recuerdo que allí, bueno, había un espacio, había como más, también había menos presos políticos, Muy yo creo, pocas. y pero allí sí que estaban mezcladas presas políticas y comunes. Un gran problema para Y ellas. sí, pero fíjate lo que vosotros habéis hablado, yo sin embargo eh, no noté en ningún momento esa especie de rechazo hacia las presas comunes. Incluso en una ocasión, no sé si aquí en Segovia o en Alcalá de Henares, eh, no sé, que una de las presas pues me vino, me dio un beso y yo y digo, ¿y quién es? Y mi madre me dijo, dice, es fulanita, dice, dice, es presa común, dice, pero es muy buena persona. Pero es. Entonces, son dualidades que te vienen, que son cosas, pero sí que nunca, nunca, igual que a nosotros, igual que en nuestras familias, tampoco nunca los hablaban mal de las presas, de nuestras madres o nuestros padres que estuviesen allí, sobre todo, sobre todo en mi caso, o sea, mi familia era una familia muy humilde. Mi familia no era una familia de izquierdas, ni mucho menos. O sea, no era de derechas, pero tampoco era de izquierdas. Era pues lo que era una gran parte de la gente que vivía en aquel entonces y que le pilló la guerra, que no era ni de derecha ni de izquierda porque no se planteaba nada de eso, porque lo que se planteaban eran poder comer, poder sacar para comer, entonces no se planteaba nada. Lo que sí que había después de la guerra era un miedo atroz a hablar. Entonces, a mí en mi casa nunca, nunca me han hablado mal de mi madre, ni de... No, lo único que cuando se oía algo, no sé qué, no, 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 de política nada, ¿eh? Y cuando yo a lo mejor decía algo, no, que ya sabes lo que le ha pasado a mamá, ya sabes lo que le ha pasado a mamá. O sea, era un miedo atroz hablar por lo que podía pasar, claro, porque podía pasar cualquier cosa, o pensaban que podía pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues eso es un poco mis recuerdos de la cárcel. No fui, o sea, no me sentí, pero era algo que hacía, ¿no? Y bueno, no me sentía especialmente traumatizado. Traumatizado me sentí fuera, en la calle, durante toda mi vida. Eso sí, durante toda mi vida, desde pequeño, por ser hijo de presos políticos y por tener que llevar toda una vida de alguna forma oculta y todo eso, por eso sí me sentí, no que me sentía traumatizado, pero sí me sentía raro haciendo una doble vida, dando una imagen distinta, eso sí. Y luego después, pues yo qué sé, los traumas que después he podido tener, pues ahí estarán. O sea, que ahí más aún ahora ya a mi edad ni me los planteo. Pues los habré tenido y me saldrán por un sitio o por otro, pero ni me los planteo ya. Bueno, son las 8. Yo creo que vamos a dejar un poquito de tiempo a lo mejor para que alguien, Sí. si tiene algo que decir, y antes de que Amelia nos eche a los perros. No, entonces si alguien tiene algo que contarnos, que preguntar, que preguntarte, y ir concluyendo. A vosotros, a vosotros.
A vosotros. Efectivamente, a vosotros por estar aquí. Venga, ya me extraña a mí. No, No por protagonismo, sino por curiosidad. Claro. No, ha sido hermoso, la verdad. O sea que, vamos, yo he descubierto un montón de cosas y bueno, lo agradezco, de verdad, este testimonio. Sí que bueno, a propósito de las sonrisas en las fotografías, ¿no? Yo creo que es interesante también analizar el objeto de la fotografía, ¿no? Cómo se produce y a quién se destina, ¿no? Entonces, entiendo, sospecho, que bueno, las sonrisas estaban dirigidas a los familiares, ¿no? Para tranquilizar a los familiares, Sí, para decir, bueno, sí. estamos bien, no os preocupéis, comemos bien, nos vestimos bien, no Sí. sé. O sea, y ahí está un poco lo que decía José también de esa duplicidad, ¿no? Bueno, la procesión iba por dentro, ¿no? O sea, la tristeza iba por dentro Sí, claro. y proyectabais otra cosa. Bueno, yo sí creo que eso es así, pero ¿por qué los hombres no sonreían? También eran dirigidos a sus familiares. Yo creo que, yo vuelvo al patriarcado, o sea, yo creo que hay un elemento en que los hombres hacían exégesis de la gravedad, de la solemnidad, esa solemnidad malentendida que supone el heroísmo individual, y las mujeres tienen una visión mucho más colectiva y mucho más ligada a poner la vida en el centro. Y además son las que sostenían la vida comunitaria. Quiero decir que entonces yo creo que es otra manera de atender a la vida, creo yo. Bueno, eso ¿Mm? ocurría no solamente con las presas, eso ocurría en la En la vida calle, normal. claro, Realmente, claro, realmente dicen, no, los hombres levantaron este país. No, realmente quien levantó más el país fueron las mujeres, porque trabajaban, trabajaban en su casa, sacaban a los hijos, sacaban todo, y todas las responsabilidades las tenían ellas, la mayoría de ellas. Y ahora es cuando se empieza un poco a reconocer que no solo los hombres, sino que las mujeres en mayor cantidad han correspondido a que el país fuese un poco a poco saliendo a pesar de todo. Pues ya está. No, si no hay nadie. Hombre, No, aquí. yo tengo una curiosidad, aparte de haber disfrutado, yo creo que como todos, de haberos escuchado, porque esto es de lo más intenso y de corazón. Yo tengo la curiosidad cuando entrabais a ver a vuestras madres y llevabais alguna cosa por ahí escondida, no siempre sabíais lo que llevabais escondido y si alguna vez pues os pillaron o descubristeis o tuvisteis algún... Yo eso me acuerdo más no de aquí, de Segovia, De Alcalá. de Alcalá, porque ya era más mayorcito, claro. No, yo de cosas escondidas realmente no me acuerdo. Puede que a lo mejor, pero si te soy sincero, no lo visiono. Sí que es verdad cuando entrábamos, que ya pues, debíamos tener 9 o 10 años, una cosa de eso, por eso que yo creo que debía ser en Alcalá, lo que sí que es que nos contaban chistes contra Franco. Siempre nos contaban un par de chistes contra Franco para que nos aprendiésemos y era lo primero que hacíamos, y contárselos. Yo, por ejemplo, en Burgos, que yo no he entrado a estas cárceles, yo entraba a ver a mi padre, yo sí sabía que pasaba cosas. No solo yo, todos sabíamos que pasábamos cosas, lo que no sabíamos es dónde. Y a mí se me ha hecho gracia cuando decían, pero ¿cómo los niños? Pero los niños éramos niños, pero no éramos idiotas. Y entonces, en Burgos nos desnudaban. O sea, en Burgos era brutal. Yo no tengo el mismo recuerdo que José yo pasé 10 años yendo a ver a mi padre y no lo recuerdo gratamente casi nunca. Pero sí, ahí sí, pero no sabíamos lo que llevábamos. Entonces, quiero decir que realmente, entonces estaba metido en donde fuera, en la ropa, en los abrigos, tal, pero nosotros no lo sabíamos, ni tampoco sabíamos lo que después sacábamos. Lo que sabíamos es que se producía. En aquel momento es simplemente, bueno, porque nos habían avisado. O sea, quiero decir que no era un poco... Pero vamos, por ejemplo, a mi madre en una niña que salió en una de las fotos, una foto que está en el memorial, Mariloli, una sobrina lejana de ella, bueno, una sobrina, falsa sobrina, quiero decir, la hija de un camarada que fusilaron de su expediente, de Valeriano García y de Conchita del Río, que era
una mujer que también fue presa. Esta niña la cogieron realmente pasando una cosa, y lo que le pasaba en el año 50 a mi madre y a José Amalia era 2 cigarros. Y a esa criatura no la dejaban entrar, a ella las castigaron por meterle 2 cigarros. ¿Qué te parece? Porque ellas querían cigarros por encima de todo. Pues nada, yo creo que nos vamos a ir yendo, ¿no? Palabras no ha venido Alicia Mrs. San Juan, hija de Palmira, que sí que estaba prevista, y bueno, pues sí que por lo menos me gustaría dejar una breve reseña de lo que fue Palmira. Palmira, como tantas otras, como Mari, como Manolita, como Juana Doña y otras muchas, salieron de la cárcel y continuaron la lucha, la mayoría de ellas. Tuvieron la suerte ya de no volver a la cárcel, algunas se exiliaron durante un tiempo para evitar esa persecución, pero siguieron militando hasta el final. Y Palmira, pues la hemos conocido aquí en Segovia, con más de 80 años, que subía, era militante, pagaba sus cuotas, además era una de las preocupaciones de la gente veterana que habían sufrido o bien la guerra o la posguerra, la cárcel y demás, una de las preocupaciones era si estaban al corriente de cuotas. Y algunos camaradas enviaban enviaban el dinero de la cuota, y siempre esa preocupación. Bueno, pues Palmira, con más de 80 años, subía a la sede del PC en Santa Eulalia, en la 4ª planta, que era donde eran las asambleas. Ella subía sin ascensor ni nada, subía porque seguía manteniendo esa lucha, a pesar de haber sufrido tanto tiempo en la cárcel y demás. Bueno, pues seguían militando y seguían teniendo sus principios, y también un aspecto, como decía Miguel, lo valientes y lo modernas que habían sido, porque hay testimonios de Palmira, de cuando estaba en la cárcel, de ser bastante más tolerante que mi abuela, por ejemplo, o que otras personas que vivían en la calle, que eran gente normal, que no tenía ningún tipo de compromiso. Como antes decía Pepe, había mucha gente que no se metía en política ni antes de la guerra ni después de la guerra, porque bastante que se ocupaban y se preocupaban de vivir la vida y de conseguir el alimento, desde luego. Bueno, pues es otro detalle importante tener en cuenta de ese testimonio, pues también de Palmira San Juan, a la que tenemos mucho aprecio aquí en Segovia, porque bueno, pues fue una persona muy entrañable, que además pues nos dejó su testimonio también, y por eso pues la tenemos homenajeada en la calle. Por eso quería pues que quedara aquí también constancia. Ya sin Pues más. yo quiero decir una cosita nada más. Yo quiero recordar, ha puesto un listado, voy a decir unos cuantos nombres, pues no podemos decir todos, pero porque quiero que resuenen en estos muros. Y quiero recordarlos como realmente ellas se autodenominaban. Estas mujeres pasaron a la historia con sus diminutivos. En general, estas mujeres no se llamaban Dolores García, sino Lola García, igual o sea, todas han pasado con esos nombres diminutos. Yo quiero destacarlo, lo destaco muchas veces, igual que destaco siempre que delante de las cárceles de las cárceles de hombres estuvieron siempre como ya lo ha dicho Santi, sus madres, sus esposas, sus hijas y sus hermanas. En las cárceles de las mujeres estuvieron igualmente sus madres, sus hermanas y sus hijas. Es decir, la resistencia se mantuvo porque hubo alguien que la mantuvo. Y esos intersticios menos heroicos y menos solemnes tienen que ver con la lucha feminista. Pero estas mujeres, además, o sea, cuando yo, aunque me ha tapado Santi, pero yo estoy en la foto esa de las mujeres, porque soy el niño que está abajo, el niño delante de la cárcel de Burgos, lo digo de broma, pero todas esas mujeres eran, menos 2 de esas mujeres, eran Carmen la de Simón, porque Carmen López era la mujer de Simón Sánchez Montero. Diane, la de Tranqui, que era la mujer de Tranquilino Sánchez, que era un dirigente de la construcción en Madrid. Solamente 2 tenían nombre, Tomasa Cuevas y mi madre, porque no eran Tomasa la de Miguel ni Manoli la de Ángel. Pero todas las demás se difuminaban en el ser el interludio, la especie de brazo de un hombre. Y esto es perfectamente falso. Las mujeres ocuparon su espacio, lo ocuparon ellas solas
por sí mismas. No fueron el agarradero de nadie. Siempre aparecen en espacios como secundarios. Pero además, no, sin duda, yo durante tiempo me costó reivindicarlo. Yo discutí mucho con, para mí era mi tía Juani, con Juana Doña, que pasó de Juan y Juana. Y a mí me parece estupendo, porque eso es una cosa que decidió ella. Y yo lo entendía muy bien. Y yo discutía con mi madre, mamá Manoli, o sea, es Manuela, ¿no? O sea, quiero decir, tu madre Mari, es María. ¿No? Y ahora entiendo, sin embargo, que detrás de esos nombres diminutos, esos nombres que indudablemente ejercidos desde el otro, lo que trataban era de infantilizarlas, de infantilizar sus luchas, se esconde una gran grandeza. Y quiero recordarles de sus nombres, que ahora nos parecen ridículos, pero son así. Yo leí ayer la lista que me pasó Santiago y yo decía, claro, yo las conozco por otros nombres, porque se llama Lolita Adámez, y se llama Conchita Aguilera, y Bene Alfajeme, y Fina Beneito, Merche Alonso, Isabelita Alvarado, Paquita y María Amal, Felia Ranz, Piedad Arribas, Pachi Azati, Vale Barriocanal, Inés Blázquez, Lolita Burgalada, Isabel de Burgos, Paquita Bustos, Camachito, que era Vicenta Camacho, John Cano, Reme Capilla, Tere y Vicky Castán, Mila y Olvidito Castilla, Elvirita Castillejos, que además fue una, Ceci Cerdeño, Pili Claudín, Merche Gómez, Maruja Cuesta, Maruja Postigo, Petra con todo su nombre, ahí sí, Cuevas, Blanquita Fernández, Marina Ferrer, Feli Galán, Toñi García, Chelo García, Juanita Doña, José Amalia Villa, Merche Gómez, Merche López, Charo Mingorance, Juanita Díaz, que no es Soledad, no es Soledad Real, es Sole Díaz la que está en la otra foto, Pili Ortiz, Enriqueta Otero, Pepita Medel, Carmen Machado, Anita Ponce, Nieves Torres, Julia Vigre, Fina Cudeiro, Mari Blázquez. Bueno, yo creo que esas mujeres, con esos nombres diminutos, tenían que resonar hoy aquí porque esto es su espacio. Bueno, teníamos una sorpresa, ¿no, Amelia? Al final tenéis unos papelitos cada quien, ¿no? ¿Están por ahí? Entonces los tenéis, son estos de aquí. Os contamos una breve historia y enseguida vamos a poner la canción. Hemos hablado mucho de Tomasa Cuevas, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar la voz de Tomasa Cuevas, que tenía una voz preciosa cantando esta canción. Esta canción... yo he descubierto el término por una amiga musicóloga, que también es una historia muy bonita. Es una mujer joven de Colombia que está estudiando precisamente las canciones de las presas y lo que hace es recopilar las letras y rastrear las melodías. Entonces yo sé, gracias a ella, que esto es un contrafactum. En vulgo sería un tuneado de una canción, porque la melodía es una ranchera muy conocida en aquel entonces, a partir de una película del año 45, cuyo protagonista era Jorge Negrete, Me he de comer esa tuna, que además Jorge Negrete había llegado a Madrid de visita en el año 48 y ha sido una cosa muy sonada. Y recordad que esta canción se canta después, a partir de la huelga de enero del 49. Entonces, nada, escuchamos la voz de Tomasa cantando Huelga de hambre en la prisión central de mujeres de Segovia. Con la llave y nos retiran las cosas, y por cierto fuera poco, y por cierto fuera poco, y por cierto fuera poco, hacen venir las enfermas a pie firme y sin pesar y tiritando del frío,
a pie firme sin petate y tiritando de frío, sin comer y sin beber, sin comer y sin beber, sin comer y sin beber, pues ni agua tenía el grifón. Pues si a gritos la reclama, envían la sacristán. Pues si a gritos la reclama, envían la sacristán. Que te mire y te caché, que te mire y te caché, que te mire y te caché, por ver lo que ha de encontrar. Adiós comida y colchones, cuando os volveré a ver. Adiós comida y colchones, cuando os volveré a ver. Pues pasamos 4 días, pues pasamos 4 días, pues pasamos 4 días, de esos que no vea usted. Como castigo nos da 4 meses encerrada, como castigo nos dan 4 meses encerrada, sin ver patio y sin ver sol, sin ver patio y sin ver sol, sin ver patio y sin ver sol, como un sube en el agua. No crean que es cobardía lo que acabo de decir. No crean que es cobardía lo que acabo de decir. Que si 1000 veces naciera, que si 1000 veces naciera, que si 1000 veces naciera.